Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Hoy día continuaremos con el estudio de la caída de la iglesia del primer siglo, los llamados el cuerpo de Cristo. Esta es la parte 5. Como vimos, el ser lleno del Espíritu Santo de la promesa, llegando a renacer y manifestar hablando en lenguas, es el resultado de un acto de creencia pura e individual del que es expuesto a la sana doctrina, porque ha vencido sus miedos, sus dudas y sus temores. Hasta aquí vimos cómo el liderazgo del primer siglo permitió que la sana doctrina enseñada por el Hijo de Dios, por Jesucristo, y vivida por ellos mismos al principio, todo el tiempo que anduvieron con Jesús, y luego desde el día de Pentecostés, se contaminó y se diluyó con la religiosidad de las obras de la ley, que como sabemos no tiene provecho para la vida eterna, ya que la salvación y la vida eterna se recibe por gracia, que no es más que el favor de Dios inmerecido al hombre. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Por tanto, tomen sus Biblias y vayamos a Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Como veíamos con anterioridad, Jesucristo vino a su pueblo, al pueblo Israel, al pueblo judío, a las 12 tribus de Israel. Y ellos, con sus líderes a la cabeza, lo desecharon porque no creyeron lo que se leía a diario por los saduceos, sacerdotes, a los que Jesucristo llamó que eran sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. No creyeron todo lo que se hablaba de la venida del Mesías. Vayamos nuevamente a leer este versículo. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. En reiteradas oportunidades se le ha dicho que la palabra de Dios toma vida cuando se cree. Y este versículo, si lo aplicamos hoy día, es tan real, es tan presente como el día que Dios lo inspiró a los santos hombres para que lo escribieran. ¿Por qué es tan presente hoy? Porque este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Todas las religiones han desechado a Jesús el Salvador, a Jesús el que fue humillado, el que fue torturado, el que entregó su vida, entregó su espíritu por cada uno de nosotros. Y las religiones lo han desechado. ¿Por qué? Porque creen que es Dios, porque creen que es trinitario, porque creen que se dividió. Por eso se puede decir que hoy día los edificadores, aquellos autodenominados líderes, lo desechan, tal como lo hicieron los judíos que pidieron la crucifixión de nuestro Salvador. Dice además, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Así que, para todos aquellos que creen que por hacer obras, por hacer las obras de la ley, o por respetar los días, por dejar de comer ciertos alimentos, por hacer ayuno, se van a salvar, les tengo una mala noticia. No se salvarán. Y el día que Jesucristo retorne, si estamos vivos, o si ya nos fuimos a dormir, van a ser dejados atrás. Porque en ningún otro hay salvación. No olviden que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Cualquier otro camino que busque la creación de Dios,
los hombres y mujeres, porque son la creación de Dios, unos como vasos de, de gloria, por decirlo así, y otros para vasos de perdición. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Por eso los estudios, cuando los comenzamos, se comenzó con cuídate de ti mismo y la doctrina, que es la base de todo. Si tú no cuidas la sana doctrina, esta se va a contaminar. Y como lo hemos visto en estos ya largos años, nos hemos dado cuenta de que ha sido contaminada al punto que se ha dejado de lado, que no se ha creído, que se ha descuartizado el cuerpo de Cristo, porque se ha dividido en muchas religiones. Y en ninguna de ellas vas a encontrar salvación si no ocupas, si no usas la lógica de la palabra de Dios, porque la palabra es lógica. Si Jesucristo decía que Él era el camino para llevar al Padre, no hay otro camino. El cantar, el hacer todo lo que hacen las religiones, no te va a dar la salvación. Ni estás adorando a Dios como Él pide, que lo adores en espíritu y en verdad. La pregunta que cabe hacer es, si en ninguno hay otra salvación, debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que hoy conocemos como ley? Desde Génesis 1.1 al libro de Hechos capítulo 2, hasta el día Pentecostés. La pregunta es, ¿la salvación ya estaba disponible? No, no estaba disponible porque en todo ese tiempo se vivía según lo que Dios decía y mandaba al pueblo por medio de los profetas primero y luego por la ley de Moisés. Vayamos a Deuteronomio 31:24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, Deuteronomio 31:25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, Deuteronomio 31:26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ese libro de la ley estaría allí por testigo en contra de la gente. ¿Por qué sería en contra? Deuteronomio 31:27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que, aún viviendo yo con vosotros, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Esto lo está diciendo el hombre que Dios había escogido como su profeta para que llevara al pueblo por la senda correcta. Y este hombre reconocía que ese pueblo era rebelde, era duro de cerviz. Y además dice, que aún viviendo yo con vosotros, soy rebeldes a Jehová. Aún estando él presente, eran rebeldes a Dios, el Creador. Y la pregunta que hace él es, ¿cuánto más después que yo haya muerto? ¿Les parece conocida la historia? Moisés sabía que ese era un pueblo rebelde de dura cerviz. Y la traducción de dura cerviz es terco, obstinado. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando le llevan la sana doctrina a los religiosos son tercos? Porque confían, creen mucho más en su religión, en la doctrina que recibieron en su religión, que lo que está escrito. Son obstinados. No hay cómo sacarlos del error porque se niegan a creer la sana doctrina. Deuteronomio 31:29. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Si miramos el libro de Hechos, este versículo se torna vivo en ese tiempo.
¿Por qué? Porque se corrompió la iglesia. Los llamados, aquellos que habían sido renacidos, que habían manifestado el Espíritu de Dios, se corrompieron y se apartaron del camino que se les había mandado. ¿Se acuerda lo que decía Jesucristo? Que él bautizaba en Espíritu Santo. Pues bien, ya vimos como Pedro en la casa de Cornelio lo llevó al agua. Felipe con el eunuco lo llevó al agua. ¿Por qué? Ya estaban dejando la sana doctrina. ¿Cuál era la sana doctrina? El ser bautizado con el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y es por ello que predice lo que va a pasar. Ha de venir mal en los postreros días. ¿Cuánto mal podemos ver en el mundo hoy día? ¿Cuánto mal podemos entender que está ocurriendo hoy día? Porque una cosa es que ocurre y la otra es que yo lo entienda y que lo vea. Porque hay muchos que dicen que hoy día todavía no estamos en la gran tribulación. Para ellos no es ser atribulados que sus hijos sean contaminados en las escuelas con esa doctrina perversa de sodomitas y lesbianas. No los atribula, porque ya están tan permeabilizados por el diablo que para ellos es normal. Porque si la ley del hombre lo mandó, entonces ellos tienen que acatarlo. Olvidan que sobre la ley de Dios no hay nada. No hay nada. Y si Dios dice que esa es una perversión, que son depravados, que son sodomitas, que son lesbianas, entonces mi hablar y mi confrontar toda esa situación debe ser como Dios lo dice, depravados, degenerados, sodomitas, no gay, no tercer sexo, no travestis, porque lo único que hacen es encubrir la perversión. Es lo único que hace es aminorar la inmundicia que significa ese estilo de vida. Y dice además que han hecho mal ante los ojos de Jehová. Todos aquellos que hoy día piensan de que no están en la gran tribulación, que todas las situaciones que están viviendo, cada uno en su lugar donde mora, sabemos que el mundo en general está siendo atacado por esta doctrina. Sabemos que hay una ideología que se opone a todo lo establecido por Dios, que apoya el aborto, que apoya la separación, que apoya el romper los compromisos. El que apoya, además, el no amar su tierra prometida. ¿Sabe lo que dice Dios? Enojándole con la obra de vuestras manos. Aunque se habla del diablo o adversario en el Antiguo Testamento, solo en los libros de Génesis aparece como la serpiente, en Isaías como el lucero de la mañana y Job como Satanás, hijo de Dios, porque Satanás también es un hijo de Dios. Podemos ver el accionar y trabajo que éste hace pervirtiendo las mentes de la gente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Porque no aparece cuando hicieron el becerro de oro. No aparece el diablo ahí. Pero se manifiesta en las obras de la gente. Adorar ídolos. Y detrás del ídolo está el adversario. Para aquella gente que guardó entre sus ropas, porque eran riquezas, cuando salieron de Egipto, y guardaron ídolos de oro, cuando fueron descubiertos, Dios barrió con todos y cada uno de ellos. Si Dios dice que no cambia, si Dios dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿tú crees que va a ser algo diferente si tú, aún en tu mente, tienes ídolos? Ídolos que pueden ser tu familia, los hijos, tu ideología, tu religión, tú mismo. Tú mismo que estimas que es mejor lo que tú haces, crees o dices
que lo que Dios dice. ¿Tú crees que hará algo diferente? Hoy día no te va a matar derechamente, no lo va a hacer. Para los renacidos que apostatan de la fe, se perderán la vida eterna. Pero para aquellos que se niegan a creer por salvarse, le espera la muerte eterna también. Es en ese momento cuando será la muerte final. Y hoy día permanecerán muertos en delitos y pecados. ¿Te dan cuenta? Cuando se les dice que la palabra de Dios se debe entender espiritualmente, se debe entender que Dios es espíritu, que Él dio de su espíritu a cada uno de los renacidos y que su espíritu que mora en nosotros nos anhela, nos desea y somos nosotros los que lo aceptamos y los que seguimos a ese mandato. Porque Dios no posee a nadie, no toma a nadie. Él espera que nosotros, por libre albedrío, hagamos su voluntad porque entendemos que es buena, agradable y perfecta. Sabemos que el adversario se manifiesta en las obras de cada uno de los libros. Si leemos Esther, aparece el diablo detrás de ese hombre que quería exterminar al pueblo de Israel. Manifestaba a su padre matar. Mentía. Si vemos en Job, aparte de que apareció como el diablo en la presencia de Dios y le dijo de rodear la tierra y de andar por ella, también se manifestó en aquellos consoladores molestos. Pero en todos y cada uno de los libros tú puedes ver la mano del adversario cuando están rompiéndose principios. Con Sodoma y Gomorra, ¿qué ocurría? Sácalo para que los conozcamos. Como vimos en el estudio anterior, en estudios anteriores, el conocer se refiere al acto sexual. Y lo veíamos con Adán y Eva. Decía que Adán conoció a Eva y parió. Adán conoció a Eva y parió. Y estos hombres querían que sacaran a esos hombres para conocerlos, es decir, para mantener relaciones sexuales con ellos. Por eso Sodoma y Gomorra fue destruido. Cuando llegó ese hombre con su concubina, ¿se acuerdan lo que decían? Que sacara al hombre. También la gente de esa ciudad. ¿Y qué ocurrió? Esos hombres fueron muertos. Finalmente, porque primero Dios le dio sabiduría a ese jefe de hogar para que les dijera, oye, ahí están mis hijas vírgenes, haced con ellas lo que bien le parezca. No lo quisieron así. Y el hombre, ¿qué es lo que hizo? Se entregó a su concubina. Y dice que entraron en ella toda la noche y la dejaron como muerta en la puerta. ¿Entienden? Todo lo que el adversario hace es hurtar, matar y destruir y se muestra en todos los libros, en todos. Porque él es un arcángel caído que arrastró a la tercera parte de los ángeles que le siguieron en su caída. Este tercio de los ángeles caídos son los de los que habla Pablo, inspirado por Dios en su carta a los Efesios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí te muestra, si estuviéramos en un ejército, los grados de cada uno de estos espíritus diabólicos. Unos son principados, otros son potestades, otros gobernadores, otros huestes espirituales de maldad. Cuando yo entiendo esto, sé que cuando salgo al mundo, a pesar de que Dios dice que yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, yo voy a ser atacado. Si no se entiende que se está en una competencia espiritual todos los días,
van a estar a merced de los ataques del adversario y no van a ver el daño que les ocasiona. La mejor prueba de este daño que ocasiona es que son engañados por doctrinas emanadas por los hombres. Y basta escuchar a las religiones. No, hoy día tengo que ir a adorar. ¿Por qué tiene un día para ir a adorar? Si Dios dice que lo debemos de adorar en espíritu. Y yo cuando hablo en lengua estoy adorando espíritu y lo hago todo el día o todos los momentos en que estoy en silencio, porque puedo estar murmurando hablar en lengua. No pensando, murmurando, usando los aparatos del habla. Porque de esa manera fortalezco al hombre interior, de esa manera intercedo por los santos, de esa manera hablo secretos divinos con Dios. Por eso dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa lucha es palé, se traduce, o esa palabra es la que se refiere o muestra una lucha greco-romana. ¿Ustedes han visto alguna vez las competencias de lucha en las Olimpiadas? Como dos hombres se enfrentan y usan de astucia, usan la fuerza física hasta lograr vencer al oponente. Ese tipo de lucha es la que nosotros tenemos espiritualmente con el adversario y con sus huestes de maldad de las regiones celestes todos los días. Todos los días. No crean que porque renacieron, no crean que porque andan con la Biblia debajo del brazo, porque levantan las manos, porque cantan cantitos, están protegidos. Dios te dio la protección a ti. Vístete con toda la armadura de Dios. Tú te vistes. No esperes que Dios venga a pelear tus batallas porque te dio las herramientas para que tú las pelees. Para que tú entres a la arena de la competencia de la vida. Esta lucha entre la gente y las huestes de maldad de las regiones celestes era una lucha dispar, y lo es hoy día también. El pueblo de Israel requería de profetas y luego de reyes que los guiaran. El problema nacía cuando estos profetas o reyes se pervertían. Las consecuencias las sufría todo el pueblo. Un ejemplo es Saúl. El otro, David. Son solo algunos de los ejemplos de la influencia de espíritu diabólico en sus vidas. Caín, el mejor ejemplo, mató a su hermano por celos. Permitió que un espíritu diabólico asesino entrara y anidara en su mente y encontró lógico matar a su hermano. Al igual que Saúl, fueron dominados por un espíritu diabólico asesino. Saúl trató de matar a David motivado por celos. Se entregó a la posesión diabólica al punto que recurrió a una adivina. Yo he visto a gente que se dice creer en Dios, pero consulta el horóscopo para saber qué suerte le correrá en el día o en lo que resta de sus días. Consultan con adivinos. Y eso también abre su mente a la posesión diabólica. Porque si leen que les va a ir mal, se preparan para que les vaya mal. Mientras David, también influenciado por un espíritu diabólico de deseo desenfrenado y un espíritu diabólico asesino, procuró y obtuvo la muerte del esposo de Betsabé. Si se lee todo en el Antiguo Testamento desde Génesis 3 hasta Hechos 2, se verá el accionar del adversario llevando a cabo su ministerio de hurtar y matar y destruir. Así como Moisés sabía que el pueblo se pervertiría, Jesús también lo sabía, y así se lo dijo a sus discípulos. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:42. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando yo entiendo lo que leo, ese velad es un verbo. Y como sabemos, el verbo connota acción. Y ese velad está en un presente activo. Si yo lo leo hoy,
A mí me está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque la palabra está dirigida a mí, porque es mi Padre enseñándome, es mi Padre hablándome, dándome consejos, mostrándome el camino. Velad y orad. ¿Cuándo? Todos los días, a cada momento. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que veíamos que cada vez que aparecía la palabra para mostraba el propósito? Y el propósito de velar y orar permanentemente es para que no entréis en tentación. Y nosotros, para los renacidos, sabemos que el Espíritu de la verdad está dispuesto. Cuando nosotros manifestamos el Espíritu de Dios, siempre está dispuesto a interceder por los santos, siempre está dispuesto para escudriñar aún lo profundo de Dios. Pero la carne, los 5 sentidos, es débil. ¿Por qué es débil? Porque es dominada por las emociones, es dominada por los miedos, por las dudas, por los temores, por el medio ambiente, por todo. Y eso es el ataque al adversario. Ese es el ataque al adversario. Jesucristo, el que siempre habló lo que Dios su Padre le mandaba que dijese, les advirtió a sus discípulos que no se durmieran. Vimos en un estudio anterior que el viejo hombre, el aguijón en nuestra carne, el emisario de Satanás, la simiente corruptible, recuerden, nosotros tenemos la simiente corruptible, nuestro cuerpo se envejece, nuestro cuerpo se deteriora en la medida que pasan los años. Eso es parte de las consecuencias de la simiente corruptible, que corrompe. Es por ello que Dios nos dio de su espíritu, para que ese espíritu vivificara nuestro cuerpo y tuviéramos largura de días y años de vida se nos aumentaran. Entonces, cuando se ve a alguien que dice creer en Dios y está enfermo y está quejado por diferentes males, porque él no ha creído las promesas de Dios. Es porque ha permitido y ha abierto su mente a la posesión diabólica. Le ha dado libertad absoluta a esa simiente corruptible para que deteriore su cuerpo. ¿Entienden ahora cuál es la lucha que nosotros tenemos en todo ámbito de cosas? Personalmente, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en el medio ambiente. Porque el medio ambiente está bombardeando con, ya tienes tantos años, entonces te tiene que aquejar tal o cual enfermedad. Eso es un dardo de fuego del maligno. No, pues que tu historial familiar dice que si Juanito Pérez sufrió de esto, tú también. Ese es otro dardo de fuego del maligno, porque tú eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios en ti que vivifica tu cuerpo mortal y tienes bajo sujeción a esa simiente corruptible al no permitirle que deteriore tu mente, que deteriore tu cuerpo. Esa es tu responsabilidad. ¿Y cómo lo mantengo en sujeción? Diciendo como Jesucristo ante la tentación del diablo, escrito está. Escrito está. Oye, ¿te vas a enfermar? No, escrito está. Jesucristo por su llaga me sanó de todas mis enfermedades. No es que te vas a enfermar. No, momentito, no me voy a enfermar porque el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. Escrito está. De esa manera. ¿Se acuerdan lo que es el escudo de la fe? El escudo de la creencia para parar los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es lo que hace ese aguijón en nuestra carne, el emisario de Satanás, el que cohabita en nuestra mente? Adormece al creyente, lo lleva a un sueño espiritual, logrando que se pierda el impacto de la palabra de Dios, primero en su vida, también en el que la repite, porque ya no tiene el impacto. ¿Cómo yo le voy a enseñar a alguien que está disponible en la sanidad si yo ando enfermo? ¿Cómo le voy a enseñar a alguien con respecto a que el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal si yo estoy manifestando enfermedades en mi cuerpo o estoy viendo que aquella mujer a la que yo debo santificar por medio de la palabra está enferma? ¿Entienden? O los hijos están enfermos. ¿Por qué? Si Dios dice que los padres santifican a los hijos, yo protejo a los hijos.
hasta que ellos conocen el bien y el mal y tienen la decisión propia de aceptar o rechazar los dardos de fuego del maligno. También dice que la palabra pierde su valor cayendo en lo que hoy conocemos y vemos en la religión. Solo intelectualismo. Eso es. Porque escuchen a los religiosos, escúchenlos. Cuando se acerquen a hablarles o ustedes vayan a escuchar a algún templo, escúchenlos hablar. ¿Cuál es su hablar? ¿Qué es lo que dicen? ¿Hablan la sana doctrina o hablan una doctrina contaminada? Porque el diablo se sabe la palabra. Y te van a hablar palabra, te pueden recitar la Biblia de tapa a tapa, pero no la creen. Esa es la diferencia con un creyente renacido. Cree lo que está escrito y camina de acuerdo con lo que está escrito. El religioso la dice, la pregona, pero no la cree. Por eso Dios proveyó por medio de sacrificar a su Hijo Jesús un medio de equiparar y nivelar la competencia espiritual entre el hombre carnal y las huestes de maldad de las regiones celestes guiadas y lideradas por el Dios de este siglo. Porque éramos hombres carnales, teníamos un cuerpo formado al polvo de la tierra y teníamos aliento de vida, pero el día que nosotros reconocimos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual y llegamos también a tener el Espíritu de Dios en nosotros. Al igual que Adán al principio. Lucas 9:41. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Si ustedes leen todo el pasaje, se darán cuenta que un padre llevaba a su hijo para que lo sanaran y le dijo: tus discípulos no pudieron hacerlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Si ustedes leen todo el pasaje, Jesucristo le devuelve la responsabilidad a ese papá. ¿Cómo se lo hizo? Le pregunta: ¿crees? Al padre, porque él debía santificar a su hijo. Él debía hacerlo. No era responsabilidad de los discípulos. Si ese padre hubiese traído a ese hijo y hubiese creído porque la sanidad estaba disponible, ese hijo hubiese sanado. Por eso Jesucristo le dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Traed acá a tu hijo. Es lo mismo que los que hoy creemos en Dios, en todas sus promesas, que procuramos presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que hemos respondido al llamado de Dios a llevar a cabo el ministerio de reconciliación, entregando la salvación a la gente, no por las obras de la ley, sino por el ministerio de justicia o la administración de justicia. Esa justicia que Dios nos regaló, aún sabiendo que no la merecíamos, la recibimos por gracia. Es por ello que deberíamos predicar con la palabra revelada de Dios, confrontando a todas las religiones hoy más que nunca, y a todos esos padres o a esas esposos, a esas mujeres que no están creyendo, que están recibiendo consecuencias, porque son consecuencias, no son pruebas de Dios, como dicen algunas religiones. No es que estoy enfermo porque Dios me está probando. Una vez yo les di un ejemplo. Yo a mi hijo nunca lo maltraté, le hice daño para ver cuánto me amaba. Si yo no lo hice con mi hijo, que soy un hombre, que en ese tiempo, hoy día, soy un renacido. Si yo no lo hice, ¿cuánto más Dios, que es todo amor, un amor ágape, que lo vimos en Corintios 13, todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre, el amor nunca deja de ser. ¿Ustedes creen que Dios los va a maltratar a ustedes, les va a quitar un ser querido o los va a tener enfermos para ver cuánto los aman? Si Él dice que escudriña lo profundo de nosotros, que Él conoce las intenciones del corazón, conoce lo que nosotros tenemos en el cardia, en ese centro de creencia de la voluntad, de donde nacen
los resultados o las consecuencias de lo que creemos. Por eso le llama, oh generación incrédula y perversa. Recuerden que el Hijo de Dios siempre hablaba lo que su Padre le mandaba, hacía lo que su Padre le decía. Porque han escuchado y se han dejado influenciar por espíritus diabólicos, de mentira, y han entrado en un sopor espiritual que le está hurtando, matando y destruyendo. Porque se niegan a creer que la salvación es por gracia, que es un regalo de nuestro Padre y que solo se obtiene abriendo nuestra boca. Tan simple como eso, pero le enseñan las religiones que tienen que hacer obras. Unos que tienen que dejar de comer ciertos alimentos, otros que tienen que guardar los días, otros que tienen que vestir de tal o cual manera, otros que tienen que cantar o tienen mil cosas que hacen las religiones. Pero ¿qué dice Dios? Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Se acuerdan que la abundancia del corazón habla la boca? Lo que yo tengo en ese cardio, en el centro de creencia de mi voluntad, es lo que va a salir de mi boca. Y pueden salir palabras de bendición, que van a obtener resultados, o palabras de maldición, que van a tener consecuencias. ¿Nunca han escuchado a esa gente que dice, mira, parece que me voy a resfriar? Y se resfrían. Lo están confesando. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú cómo estás? Bien, pero tengo. En el momento que dijo tengo, está aceptando el ataque al adversario como algo natural. Es así de sutil el trabajo del adversario, por medio de aquella simiente corruptible que mora en ti. Te tira el dardo de fuego que sale de tu boca. No, yo estoy bien, pero tengo, no sé, pues vamos a poner una uña encarnada ya. Tengo una uña encarnada. ¿Por qué la tiene? Porque lo aceptó como algo natural. No le puso el remedio. ¿Cuál era el remedio? Confesar con su boca lo que tenía en su corazón, que el Espíritu de Dios vivificaba su cuerpo mortal, que por las llagas de Jesucristo fuimos curados de todas nuestras dolencias, de todos nuestros males, que tomaríamos cosa inmunda y no nos haría daño. De esa manera, uso la palabra de Dios como un escudo de la fe para parar los dardos de fuego del maligno. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Habla aquí que para ser salvo tengo que meterme al agua, que tengo que hacer todo lo que las religiones dicen que se debe hacer para tener una vida de acuerdo al corazón de Dios, para ser un siervo de Dios. Dios es simple. ¿Se acuerdan cuando veíamos que pasó un gran viento que quebraba la roca, que pasó un fuego y ahí no estaba Dios, pero apareció un cervatillo, que es un ciervo pequeño? Y ahí estaba Dios. Donde hay paz, donde hay orden, ahí está Dios. Y si yo en paz y en orden, en la tranquilidad, entrando a ese aposento y cerrando la puerta en mi mente, lo digo, confieso a Jesucristo como Señor de mi vida y creo en mi corazón que Dios levantó a los muertos, ¿sabe lo que ocurre? Soy salvo. Así de simple. Y después me dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Se acuerdan la palabra para? El propósito. Porque con el corazón se cree. El propósito, justicia, para justicia. Pero con la boca se confiesa, propósito, para salvación. Es así de simple, porque porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es el mismo llamado que Dios nos hace hoy día. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos,
os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No lo eches en un saco roto, la bendición de Dios. Atesóralo, guárdalo en la caja fuerte del alma. Cada una de sus 900 aproximadamente promesas que Dios nos hace, atesóralas. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Estás confesando hoy día a Jesucristo como Señor de tu vida? Es hoy día el día de tu salvación. Si lo hiciste hace 10 años, mantén esa promesa. No olvides tu primer amor. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos que olvidaron su primer amor? No olvides el primer amor. ¿Cuál era tu primer amor? Poner a Dios primero en tu vida, por sobre todo lo que tú estimabas que era importante hasta ese momento. Está por sobre tu familia, está por sobre tu país, está por sobre la ley del hombre, está por sobre todo. Aún sobre lo que tú creías que era correcto al seguir una religión. Está por sobre todo aquello. Por eso Dios nos dice en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con cada uno de los pensamientos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con cada aliento de vida. Tú amas a Dios, haciendo su voluntad. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Para que no queden dudas para quién está disponible esta salvación por gracia, debemos de ver a quién está dirigida. Romanos 1:1. Pablo, siervo del Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y eso lo vimos desde Génesis 3:16, la simiente prometida, hasta que vino el relato de el ángel que se presentó a María y le dijo que iba a concebir al Mesías, al Salvador. Y esa mujer, al decir, heme aquí, hágase conmigo según tu palabra o según tus dichos, fue cubierta por el poder de Dios. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo. ¿De qué está hablando? Que él había prometido, Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, si la palabra de Dios no cambia, si Dios no cambia, si sus promesas no cambian, si la palabra de Dios cuando yo voy a estudiarla, Dios me está enseñando a mí en particular, Dios me está mostrando su voluntad, Dios me está mostrando cómo es Él, cuál es la intención que tiene para conmigo y cuál es la visión que tiene para conmigo. El mejor ejemplo dice que soy su perla preciosa. ¿Te imaginas tú un diamante? ¿Lo tirarías a la basura? ¿Lo regalarías? ¿O lo atesorarías en lo más seguro que tengas en casa? ¿Por qué no atesorar de la misma manera la palabra de Dios? Dice en Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros. Me está hablando a mí. Yo estoy ahí. Llamados a ser de Jesucristo, lo confesé como Señor de mi vida. Yo le pertenezco a Jesucristo porque entregó Él su vida por mí. Él es mi hermano. Es el Hijo de Dios que sacrificó su vida para hacer disponible la salvación al obedecer el mandato de su Padre. En el libro de Romanos,
Pablo escribió siendo inspirado por Dios grandes verdades, dando comienzo a una epístola que es la doctrina para la iglesia de gracia. Cuando se habla de doctrina, imagínense un reglamento para aquellos que conducen. Saben que hay un reglamento del tránsito y que tienen que manejar de acuerdo a las normas del tránsito, porque si no van a ocasionar un accidente, van a tener usted un accidente o van a ser multados por infringir esas normas. Para un creyente, el libro de Romanos es eso, es el reglamento de vida para cada uno de nosotros. Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Que si confesares con tu boca. Es el reglamento. Si yo no lo confieso, si yo no lo creo, si yo no creo que fue Dios que le levantó de los muertos, no tengo salvación. Tengo la consecuencia por no seguir ese reglamento o esa doctrina que Dios dejó estipulada en su palabra. Por eso dice, dando comienzo a una epístola que es la doctrina para la iglesia de gracia, para los llamados, para el cuerpo de Cristo, para el remanente fiel, para cuantos han sido llamados a ser de Jesucristo. Versículo 1. Aquí vamos a resumir todo lo que dice en estos 5 versículos. Versículo 1. Pablo dice que fue apartado para el Evangelio. Tú tienes el ministerio de reconciliación. Tú tienes la obligación de llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Tienes que llevar a otros la palabra de verdad. ¿Estás apartado para el Evangelio? Sí. Es reglamento para ti. Llevar a cabo la tarea encomendada. Versículo 2. Un evangelio que Dios había prometido en las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, fueron para mí por gozo, por alegría de mi corazón. ¿Lo haces? ¿Lo crees? Versículo 3. Acerca de su Hijo declarado con poder. ¿Tuvo poder Jesucristo? Sanó, caminó sobre las aguas, enseñó la exactitud de la palabra de Dios, separó, hizo una gran separación entre la luz y las tinieblas, entre los religiosos y los creyentes. Él dijo que venía a traer disensión, porque es una lucha entre la luz y las tinieblas, entre un creyente y un incrédulo, entre un religioso y un renacido. Es una lucha. Para todos aquellos que dicen de que como Dios es amor, entonces todos vivimos happy o felices, están equivocados, amigo. Muy equivocados. No han entendido el corazón de Dios. Son nada más que metal que resuena o címbalo que retiñe. No tiene valor alguno. Nosotros, para Dios, somos perlas preciosas. Nos tiene esculpido en las palmas de las manos, nos tiene como frontales a nosotros. Esa es la visión que Dios tiene de nosotros. Si ustedes leen el libro de Cantares, se van a dar cuenta, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Posesión. Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo para que fuéramos adoptados hijos suyos. Somos sus hijos. ¿Somos hijos rebeldes y contradictores? ¿O somos esos hijos que hacemos la palabra de Dios una realidad en nuestras vidas para salvar también a otros? Dice el versículo 3, como leíamos, acerca de su Hijo declarado con poder, que ese Hijo de Dios es nuestro Señor, que su linaje provenía de David según la carne. Versículo 4, declarado Hijo de Dios con poder, Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, que fue corroborado por su resurrección. Versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Si Jesucristo no hubiese obedecido, no hubiese estado disponible la salvación. Y no hubiese estado disponible que nosotros fuéramos llenos del poder del Espíritu Santo y pudiéramos manifestarlo.
No tendríamos derecho a los 5 derechos filiales. No tendríamos el llamado a llevar adelante los 5 ministerios. Y no podríamos tener las 9 manifestaciones. Su obediencia lo hizo disponible. Por eso, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Gracias a su obediencia tuvimos acceso a esa amplia y generosa entrada al reino de Dios. Que esa gracia y apostolado es para la obediencia a la fe, y que esta gracia y apostolado es para todas las naciones, sin excepción, para todas. Pero, hay un pero. El llamado es a todas las naciones. ¿Quiénes responden a ese llamado? Son los escogidos de antes de la fundación del mundo. ¿Y quién se mantiene fiel? ¿O quién se mantiene haciendo la voluntad de Dios? Es solo el remanente. Es igual que el cedazo. Jesucristo lo mostró con la trilla del trigo y la paja. ¿Han visto alguna vez una trilla? Yo vi alguna vez una trilla. Se pisa primero la gavilla, se desprende el trigo de la paja y después con un asadón se tira al aire. Y el aire se lleva la paja por ser más liviana y el trigo cae. De esa manera, con esa alegoría, Jesucristo mostró que no todos iban a estar en ese llamado especial, porque solamente el remanente, ese trigo que caía y se mantenía ahí, iba a obtener la salvación eterna. Que esa gracia y apostolado es para la obediencia a la fe, a la creencia, y que esta gracia y apostolado es para todas las naciones. Esta es la base doctrinal para nosotros los creyentes, para los que fuimos tomados de lo último de la tierra. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, para aquellas religiones que dicen que las manifestaciones del Espíritu eran solo para ese tiempo, eran solo para ellos, o eran para un grupo especial de personas, o que ya no corren hoy día, dice la Iglesia de Dios. Iglesia de Dios, como vimos, son los llamados. No es un templo, no es un edificio, no es una casa. Iglesia de Dios, los llamados de Dios. A los santificados, ¿fuiste santificado? Claro que fuiste santificado cuando confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida. Y es uno de los derechos filiales, santificación. ¿Fuiste llamado a ser santo? Sí. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿tú lo invocaste? ¿Tú le das gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por todo lo que Dios te ha dado? Cuando comes, cuando cenas, cuando tomas desayuno, tomes algún bocado, ¿eres agradecido con Dios dándole gracias a Dios en el nombre de Jesucristo? ¿Estás rememorando la cena? ¿Te acuerdan lo que en un estudio anterior también lo vimos? Que cada vez que yo comía algo debía darle gracias a Dios porque rememoraba la cena, el cuerpo partido y la sangre derramada. Y también veíamos que para aquellos que no entendían la cena había consecuencias. Había muchos debilitados y otros ya duermen. 1 Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, favor inmerecido de Dios al hombre. Y paz a vosotros. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Uno de los frutos del Espíritu es paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Paz. Es un fruto del Espíritu. Por eso dice, gracia, el favor de Dios es merecido en nombre. Paz. Esa paz es manifestación de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que 1 Corintios 1:2
que esta epístola o carta fue dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los llamados a ser santos. 2 Corintios 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Se acuerdan lo que también en un estudio anterior lo vimos? Que la misericordia era retención del castigo merecido. Muchas veces nosotros somos desobedientes, no somos perfectos. Pero Dios retiene ese castigo. Espera que nosotros, como ese hijo pródigo, reciba esa brisa fresca y salga del error en que estaba del corral de los chanchos. Y vuelva a ese padre, porque ese padre promete que hará fiesta con mi retorno al camino correcto, a hacer su voluntad, a caminar de acuerdo a lo que Él me manda, me pide y espera de mí. 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que para aquellos que dicen que no son atribulados, que no tienen tribulación, que no sé, viven en un Edén parece, nada de lo que les rodea les afecta, Dios dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A mí me atribula ver el estado de mi país. A mí me atribula ver a jóvenes que se comportan como animales, poniéndose fierro en la nariz, en la oreja, en todas partes, marcándose como los animales, poniéndose tatuajes. A mí me atribula, porque sé y veo que todo eso es la acción de espíritu diabólico en sus vidas, porque perdieron ese amor primero por sí mismos, porque tú no puedes amar a otros si no te amas a ti mismo primero. Nuevamente establece que Dios es el Padre de Jesucristo, es un Padre misericordioso, que es un Dios de toda consolación, que esta consolación es por nuestras tribulaciones. Y el propósito es que consolemos a otros que también están siendo atribulados. Que esta consolación es por nuestras tribulaciones y el propósito es que consolemos a otros que también están siendo atribulados. ¿Entienden ahora? Si Dios dice que estamos siendo atribulados, es porque lo estamos. Recuerden, Él es omnisapiente, todo lo sabe. Todo lo sabe. Él está en todas partes. ¿Y sabe dónde está? En ti. Porque tú eres el templo del Dios viviente. Él sabe lo que tienes en tu corazón y en tu mente. Porque son dos cosas diferentes. Corazón es el centro de vivencia de tu voluntad. En tu mente es cada pensamiento en el ámbito de los sentidos. Estas son las verdades que el Dios de este siglo ha ocultado, ha tapado, ha cambiado por religión sin valor, logrando llevar a que lo adoren a Él antes que a Dios. Se preguntarán cómo. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En estos versículos Dios nuestro Padre muestra la naturaleza e intención de Lucifer el diablo. Entren a cualquier templo, a cualquier edificio donde hayan gentes que dicen ser de tal o cual religión. Entren y van a ver que hay un lugar alto donde se para el líder y todos los demás están abajo. ¿Qué buscaba el diablo? El lugar alto. Jesucristo, cuando buscó el lugar alto, no lo hizo con el sentido de ser superior al resto, sino que era para hacerse oír. Acuérdense que le estaba hablando a 4.000 y en otra oportunidad a 5.000. Él buscaba un lugar alto para que todos lo vieran y todos lo escucharan. Pero el diablo también lo imita. Entonces hoy día, aquellos que se autodenominan
líderes y se ponen títulos, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, se ponen arriba para ser adorados como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué se hacen pasar por Dios? Porque interpretan lo que Dios le quiere comunicar a su pueblo. Usan la palabra y la mal usan para su propio beneficio. En estos versículos Dios nuestro Padre muestra la naturaleza e intención de Lucifer el diablo, que este lucero que era hijo de la mañana cayó del cielo. Su naturaleza, debilitar a las naciones, debilitar a cada componente de esa nación, a cada individuo en particular. Debilita los matrimonios, debilita los hijos, debilita todo lo que toca y todo donde se mueve el adversario. ¿Y sabes dónde se mueve el adversario? En el mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que Dios quiere, piensa y cree de nosotros, que no somos del mundo. Su intención, la intención del diablo es subir al cielo, estar junto a las estrellas de Dios y levantar allí su trono, subir a las alturas, ser semejante al Altísimo, para finalmente ser adorado como Dios. ¿Y sabes lo que hizo con su astucia diabólica? Levantó al Hijo de Dios tan alto que la gente lo adora. Ese es su ídolo. Levantó al Hijo de Dios para que lo adoren por sobre su Padre. ¿Entienden ahora por qué es idolatría? Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el hombre que hizo la voluntad de Dios, que hablaba por Dios y que hacía todo lo que su Padre le mandaba, no es Dios. Es el medio que Dios usó para darnos la salvación. Entonces yo no puedo amar el camino porque el camino no es Dios. El creador del camino es al que yo debo adorar. Por eso es idolatría. Y en su astucia el diablo lo tiene a todas las religiones adorando a Jesús. Diabólicamente astuto. El diablo quiso que Jesús lo adorara a él antes que a Dios. ¿Se acuerdan? Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4.3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4.4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mateo 4.6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Está escrito todo lo que le dijo el adversario a Jesucristo? Claro, claro que está escrito. ¿Lo sacó de contexto? Sí. ¿Cambió algunas palabras? Si ustedes leen estos versículos en el Antiguo Testamento se darán cuenta que hay sutiles cambios. Y eso es lo que hace el adversario con las religiones. Está leyendo la misma palabra, pero le hace sutiles cambios. El mejor ejemplo es Juan 1.1. Dice verbo, entonces como dice verbo es Jesús, y como dice Jesús es Dios. Finalmente es Dios. Pero como ya lo hemos visto y salimos de ese error y vimos tanto en los antiguos manuscritos bizantinos, en el interlinear griego de la cueva, en la Biblia del oso de 1569, en la Biblia de 1906, creo que es, dice palabra, no verbo. Recuerden, el diablo es astuto y usa la palabra para engañarte. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Si hay algún versículo del que yo dudo, que tengo alguna duda con respecto a lo que realmente dice, entonces yo tomo todos los versículos que hablan del mismo tema, todos los versículos que hablan del mismo tema, y voy a tener el sumo de la palabra de Dios. Voy a tener el máximo de lo que Dios quiere comunicarme. Mateo 4.7. La respuesta de Jesucristo es la que nosotros debemos imitar. ¿Se acuerdan que decía en el segmento anterior que debemos de vestirnos con la mente de Cristo?
Si yo me ven, si yo me visto con la mente de Cristo, yo imito lo que Jesucristo hacía, yo camino como caminaba Jesucristo aquí en la tierra, con ese poder, con esa sabiduría de Dios. Mi respuesta a todos aquellos dados de fuego del marino, aquellas doctrinas cerradas, mi respuesta debe ser como le dijo Jesús al diablo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tientes. Dios no pide que tú lo tientes, dice que lo pruebes. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos para que lluevan bendiciones hasta que sobreabunde. Prueba a Dios, haz su voluntad, sigue sus mandatos, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, aliméntate de la palabra de Dios como ese pan de vida. Deja fluir de tu interior ríos de agua viva, que es la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida. Cree que el Espíritu de Dios vivifica tu cuerpo mortal. Cree que Jesucristo por su llaga te sanó de toda tu enfermedad y toda tu dolencia. Pero el diablo no ceja en su intento. Mateo 4:8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se acuerdan que veíamos también en el segmento anterior que el diablo también bendice? También bendice. ¿Han visto ustedes la televisión? ¿Cómo está plagado de sodomitas? ¿Está plagado de lesbianas? La política del mundo, no como la política bíblica que busca el bien superior o el bien general, porque eso significa política, bíblico. ¿Por qué? Porque Dios los bendice, los pone en lugar de preeminencia a sus hijos, porque los sodomitas y lesbianas son hijos del diablo. ¿Para qué? Para pregonar su perversión, para mostrar su perversión, para permeabilizar tu mente, para que lo aceptes como algo natural. Y eso ocurre. Esta es la promesa y el lazo del adversario. Todo te daré si postrado me adorares. Esta es la promesa y el lazo del adversario, en función de ser adorado como Dios, en la misma promesa y el mismo lazo que usa hoy, en el que muchos, sino todos los que se han autodenominado líderes, arcángeles, apóstoles, profetas, maestros, como títulos, evangelistas y pastores, todo esto te daré si postrado me adorares. Estos obreros fraudulentos están llevando a cabo el ministerio del padre de mentira. Hurtan las bendiciones espirituales a sus seguidores, matan la espiritualidad de la gente con sus ritos y acciones, destruyen las vidas y el ministerio al que Dios nos ha llamado a cada uno en particular. ¿Habrá hoy algún valiente que quiera entrar a la competencia frontal contra las huestes de maldad de las regiones celestes y responderle al diablo como Jesús lo hizo? Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un ejemplo de falsos líderes. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Aquí vemos como los hijos de Aarón, el mismo que había servido por boca a Moisés para hablar la palabra de Dios, sus propios hijos encendieron incienso y lo ofrecieron a Dios. ¿Lo había mandado Dios? No, Dios no lo había mandado ni les había dado la autoridad para hacer. También ocurre hoy. ¿Dios manda a las religiones a hacer show con su palabra? ¿Dios manda a tener bailarinas o danzarinas para entregar su palabra? ¿Dios manda a tener grupos musicales para enseñar su palabra? ¿Dios manda que se hagan largas oraciones, súplicas y ruegos lastimeros? ¿Dios manda que se arrodillen los que lo adoran para así escucharlos? ¿Dios ha mandado a algo que no haya sido escrito por los santos hombres y que no quedara plasmado en su palabra revelada? ¿Dios mandó que los hombres interpretaran, agregaran, quitaran o cambiaran su palabra revelada? Todas estas acciones son fuego extraño para Dios. Nada de eso lo ha mandado Dios. Todas y cada una de esas acciones
son decididas por hombres sin el Espíritu de Dios en ellos. Escrito está, por sus obras los conoceréis. ¿Qué consecuencia tuvieron los hijos de Aarón por encender un fuego extraño, un fuego que Dios no había mandado? Levítico 10:2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Si hoy día traemos esta palabra porque para algunos todavía vive la ley, no quedaría ninguno de los líderes en pie. Pero estamos en un periodo de gracia. Entonces, ¿qué es lo que le ocasiona a esos líderes o a esas gentes que hacen todo eso, que es un fuego extraño para Dios? Están muertos en delitos y pecados. Tienen la muerte espiritual. Hoy estos obreros fraudulentos, estos lobos rapaces, son falsos maestros que agradezcan a Dios no estar viviendo la ley, la administración de muerte, donde el que rompía algún mandamiento de Dios moría en ese momento irremisiblemente. Pero sepan que no se salvarán de la muerte eterna porque escrito está, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lean bien este versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Todas las religiones le dicen, Señor, Señor. ¿Cuántos de esa gente dice que son profetas? Que hablan por Dios, que interpretan lo que Dios dice. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Para echar fuera demonios tenían que tener el Espíritu de Dios en ellos. En algún momento habían renacido. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, para hacer milagros es igual. Tenían que tener el poder de Dios en ellos. Tenían que haber renacido. Así que no crean que porque hoy día ustedes renacieron del Espíritu de Dios y estamos caminando con poder hoy día, mañana lo seguiremos haciendo. Por eso dice, cada día tiene su propio afán. Cada día yo me levanto para hacer la voluntad de Dios y procuro hacerla en el transcurso del día hasta que me voy a dormir nuevamente. Es una lucha diaria. No quiero que llegue el día de presentarme en el Bema ante el tribunal de Cristo y Jesucristo me diga lo que dice en Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que cada uno de nosotros mire cómo camina. Cada uno de nosotros cuídese de la doctrina, cuídese de lo que vive, cuídese de lo que piensa, cuídese de hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Dios les bendiga y nos estamos viendo.